Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Tras recibir el alta médica Daniel Salcedo, involucrado en casos de corrupción en hospitales del IES de Guayaquil, está próximo a llegar a la capital de la República, donde será valorado médicamente y después trasladado a la cárcel del Inca. Nuestra compañera Marilyn Jaramillo está en el Hospital de la Policía en el norte de Quito, donde llegará Daniel Salcedo. Adelante, Marilyn, muy buenas noches, te escuchamos con atención. ¿Qué tal, María Fernanda, amigos televidentes? Muy buenas noches. Nos encontramos en los exteriores del Hospital de la Policía Nacional. Esto es al norte de la ciudad capital para darles a conocer mayores detalles, pues se prevé que en los próximos minutos llegue a esta casa de salud Daniel Salcedo Bonilla. Él salió a eso de la 1 de la tarde con 25 minutos desde el puerto principal. Llegará a esta casa de salud para ser evaluado y luego será trasladado a la cárcel del Inca. Pero ¿cómo se desarrolló la salida de Daniel Salcedo desde la ciudad de Guayaquil? Nosotros les hemos preparado un informe. La salida de Daniel Salcedo del Hospital Guayaquil fue al estilo del juego del gato y el ratón. Se lo esperó varias horas en el ingreso a consulta externa, pero salió por la parte trasera, justo al lado de la morgue. ¿En qué comprendió el dispositivo de seguridad? Cuéntenos eso. Por favor, el operativo mínimo necesario o el necesario para que el señor Salcedo pueda llegar a... ¿Por qué sacarlo por la parte de la morgue? Por temas operativos, por temas de seguridad. Todo el área del hospital estaba llena de personas. Por favor, no queríamos incomodar al resto de gente. Creo que eso es un tema ya de sentido común. ¿Hubo contratiempos? Ninguno, por eso lo sacamos por la parte de atrás. En su viaje hasta Quito, Salcedo fue acompañado de 4 médicos y estuvo custodiado por varios patrulleros de la Policía Nacional. ¿Por qué vía terrestre y no en el aeropolicial? Señor, se está dando todas las garantías del caso. Y yo estoy ordenando que me informen de esa valoración que se va a efectuar para disponer. Pero la orden es que se traslade ya como interno al Centro de Privación de Libertad del Inca. Su traslado se dio luego de que le otorgaran el alta. Un policía herido dejó un enfrentamiento entre ciudadanos de Colinas del Norte y uniformados cuando solicitaron terminar con una aglomeración que irrespetaba el distanciamiento social. Más de 100 personas buscaron agredir y acabar con la labor de los agentes del orden. Se podría decir que es la reacción de quienes se creen inmunes, los intocables, los que se burlan del COVID-19. Quizá tengan razón por ser personas aún jóvenes, pero su actitud puede llevar el virus a sus padres, abuelos u otros seres queridos, muchos de la tercera edad, quienes son los más vulnerables. En un inicio, los pocos policías que llegaron a dispersar a los intocables tuvieron que salir corriendo. Incluso 2 de los uniformados se refugiaron en una casa para precautelar su integridad física. La violencia de los lugareños es una cosa de espanto. Actuaron contra 3 uniformados, uno de ellos fue el más afectado, tiene un certificado médico de 4 a 8 días de incapacidad. Hasta las calles de Colinas del Norte llegaron agentes motorizados en auxilio de sus compañeros, pero cada vez eran más los malos vecinos que no aceptaban que les hayan cortado el partido de fútbol, el juego de vóley y la camaradería, donde incluso ingerían licor. Para identificar a las personas y pedirles el número de cédula, se portaron agresivos y empezaron a agredir a los policías. El vandalismo que protagonizaron no se justifica más cuando está vigente un estado de excepción. Los vándalos se enfrentaron a los uniformados con lo que encontraron en la calle, es decir, piedras, palos, tubos, todo objeto contundente era bueno para golpear a los uniformados. Fue necesario el apoyo de elementos del Grupo de Operaciones Especiales para intentar calmar los ánimos. El enojo de la multitud era cada vez más grande. El tema es delicado y la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía de cumplir, respetar y velar porque sus seres queridos no se contagien con este mortal virus. Mientras los hospitales están colapsados, el personal de salud prácticamente agotado, hay quienes se relajan, poco o nada les importa la pandemia que todos los días termina con la vida de muchos pacientes. En Quito informó Iván Casamen.
Moradores de las parroquias de Quito, donde existe mayor número de contagios por COVID-19, serían los que menos cumplen las normas de distanciamiento. Ante ello, las autoridades expresan su preocupación e instan a la ciudadanía a colaborar para así evitar la propagación del virus. Acontecimientos marcados por la indisciplina ciudadana presentados en las últimas semanas en la capital de la República preocupan al director del COE Nacional. Según él, no se puede comprender cómo a pretexto de la necesidad de ir a trabajar, se pueden ejecutar otras actividades. La necesidad de ir a trabajar no implica jugar boli a las 11 de la noche, no implica ligar en la calle, no implica faltarle al respeto a la policía, hablarle a gritos y mascarilla. A consecuencia de eso, según afirmó, las parroquias que llevan a cabo la mayoría de actos desordenados son las mismas que tienen el número más alto de contagios. Los operativos han puesto esto en evidencia, es decir, cuando usted llega a un lugar y se da cuenta que hay una fiesta clandestina o un bar abierto sin licencia, sin autorización, sin permiso, con 100 gentes adentro, en hacinamiento total, pues no hay sistema sanitario que aguante. Pero para ser exactos en estas afirmaciones, realicemos un comparativo desde el pasado 16 de julio, día en que se fortalecieron controles en las 7 parroquias de la ciudad que más casos de COVID-19 registraban. Así tenemos: Calderón 584, Cotocollao 465, Belisario Quevedo 631, Centro Histórico 509, La Magdalena 519, Chillogallo 902, Guamaní 756. Este martes 28 de julio, es decir, 12 días después de esta recopilación de datos, las cifras en los mismos lugares van en aumento. Calderón 753, un total de 169 adicionales. Cotocollao 612, resultado 147 nuevos positivos. Belisario Quevedo 772, aumentaron 141 infectados. Centro Histórico 585, se suman 76 recientes enfermos de COVID-19. La Magdalena 647, aumento de 128 recientes contagios. Chillogallo 1155, resultado 253 positivos nuevos. Y Guamaní 919, incrementándose 163 positivos. Es aquí donde las autoridades y los médicos llaman a la conciencia, pues aseguran que de no acatar las reglas de distanciamiento y de aseo permanente, el virus podría atacar, incluso a quienes ya les dio la enfermedad. Sí es factible también diagnosticar si una persona ha sido ya afectada por el virus y ha pasado asintomática a través de las pruebas de anticuerpos. El prevenir que el COVID-19 no escale posiciones solo depende del cuidado de cada uno, pues según los expertos, no existe operativo que alcance si la ciudadanía no coopera, informó Javier Rosero. En los exteriores de las casas de salud de Quito continúa el drama de los familiares de pacientes COVID a la espera de los resultados médicos. Mientras tanto, sigue en aumento la cifra de casos positivos en la capital, que ya supera los 12.700 contagios. Cada día llegan nuevas personas con síntomas respiratorios a las casas de salud de Quito. Esta joven, mientras esperaba ser atendida, se descompensó. Tenía dificultad para respirar. Las personas a su alrededor miraban desde lejos. Llegó personal de limpieza y luego de casi 20 minutos, un médico. Sí, así pudimos ver que la chica estaba faltándole el aire y tardaron un poco en atenderle, pero ya le llevaron para la parte de atrás. En los exteriores de las casas de salud el panorama no ha cambiado en las últimas semanas. Familiares de pacientes COVID-19 aguardan por información. Jesús Arias llegó al hospital Carlos Andrade Marín con la esperanza de conocer el estado de salud de su suegro. Cuando ingresó estaba saturado, estaba con 60. Sí. Esperemos que ya con el oxígeno, todo que le pusieron, ya se vuelva a recuperar ya. ¿Qué les dicen los médicos? No tenemos todavía respuesta de eso. Las historias se repiten. 2 miembros de la familia de Hilda Jima son víctimas del COVID-19. Tiene fe que su madre, que se encuentra en cuidados intensivos, se recupere pronto. La podemos dejar sola, tomar las precauciones de seguridad y con la bendición del Señor venir a preguntar. En el hospital Eugenio Espejo la situación es similar. Marta Toaquiza y sus hermanas esperan desde hace 5 días el pronóstico médico de su madre. Sí, esas son las ansias de nosotros como familiares, no saber nada de nuestro, o sea, en nuestro caso de nuestra madre, que no sabemos nada. Asegura que la atención por línea telefónica colapsó. Esperan en una vereda mientras se dan ánimo ante la dura realidad. Bueno, eso nos dicen, pero todavía no sabemos. Nos dan solo estos números de teléfono a que llamemos.
Mientras aumenta la demanda en las casas de salud, Quito registra 12.747 casos positivos de COVID-19. Informó Priscila Cadena. Este fin de semana, en las 7 parroquias de Quito con mayor propagación de COVID-19, existirán brigadas médicas y barriales que brindarán asistencia a la población contagiada como complemento de las carpas instaladas en la urbe, para así tratar a pacientes con coronavirus. 50 personas por día aproximadamente llegan a cada una de las carpas instaladas por el municipio de Quito para tratar a personas que presentan algún síntoma relacionado con el COVID-19. Darwin trabaja como guardia de seguridad y hace una semana uno de sus compañeros contrajo coronavirus. Desde entonces ha tenido fiebre, dolor de músculos y huesos y algo de catarro, padecimientos que también los siente su hija desde hace 3 días, por lo que juntos decidieron acudir a la brigada médica ubicada en la Unidad Educativa Sucre y así evitar que en su casa más personas se enfermen. Estoy sospechando, vamos a ver qué pasa. Claro, prevenir que lamentar. En la asistencia municipal gratuita se valoran los síntomas. Luego médicos examinan a las personas y dependiendo de los casos, son referidos al Centro Temporal Bicentenario o a uno de los hospitales centinelas del Ministerio de Salud. El día sábado tuvimos un paciente que se refirió al Centro de Atención Temporal y él está ahorita siendo atendido y parece que tiene una buena evolución. Es importante recalcar que en estas carpas no se efectúan pruebas PCR para la detección del COVID-19. No, nosotros hacemos solamente pruebas rápidas para un diagnóstico y referencia. Razón por la cual Aníbal y su compañero acordaron no esperar ser atendidos. Ellos son comerciantes informales y pese a que no presentan síntomas, querían descartar cualquier probabilidad. Uno como sale a trabajar, entonces creemos a veces que estábamos tal vez alguna cosa. Mientras los moradores de la zona solicitan la desinfección de su sector para así evitar contaminarse. Yo tengo un señor de 86 años aquí. En el medio de la pandemia nos hemos cuidado tantísimo. Usted ve, yo abro mi puerta y es ahí la entrada. Ese es mi miedo a mí. Solo pedimos que fumigue. Otro de los puntos donde el Cabildo instaló una carpa es la Casa Somos del Parque de las Diversidades. Allí varias personas angustiadas esperan ser atendidas. Algunos aseguraron tener el virus, pues mencionaron que por sus sectores al parecer las personas enfermas no efectúan el confinamiento obligatorio. No se sabe si estarán sanas, estarán enfermas, no se sabe. Debido a la gran asistencia, el Cabildo este fin de semana reforzará su trabajo, recorriendo las 7 parroquias con el mayor número de contagios, con personal médico y líderes barriales, a fin de frenar la propagación. El trabajo de hormiga que tenemos que hacer con los líderes barriales y las brigadas, necesitamos hacer la contención. De acuerdo a datos oficiales, durante la primera semana de implementado este servicio, más de 1.000 personas han sido atendidas, informó Sofía Vintimilla. Varios representantes de colectivos sociales de Quito solicitan a las autoridades municipales y gubernamentales que se realicen pruebas gratuitas de PCR en toda la urbe, que se extienda el toque de queda, además que se implemente la ley seca para evitar así el incremento de casos positivos de COVID-19. Las peticiones fueron analizadas según mencionaron los representantes de varios colectivos sociales de Quito en asambleas participativas. Estudiantes, trabajadores, servidores públicos y psicólogos fueron quienes firmaron el manifiesto que prevén entregar a las autoridades municipales y gubernamentales. Nos unificamos con el propósito de defender la educación, el trabajo, la vida, comida y medicina para los pueblos de Pichincha y especialmente en Quito. Entre las principales peticiones está la implementación de mejoras en las normas de control en los barrios para disminuir la propagación de coronavirus. Pruebas gratuitas y masivas para la detección del COVID en los lugares con mayor contagio de Quito. La ampliación del toque de queda en Quito a partir de las 18 horas. Implementación de la ley seca en toda la ciudad. Los voceros de varias organizaciones sociales de la capital además exhortan a las autoridades a buscar mecanismos de ayuda humanitaria para la población con mayor afectación durante la pandemia. Indudablemente vamos a insistir en la necesidad de que se den respuestas concretas en defensa de la vida de todos los quiteños y de los ecuatorianos.
Las asambleas sociales participativas continuarán este fin de semana. Se desarrollará un nuevo encuentro en el que se espera recoger nuevas necesidades para presentarlas a las autoridades correspondientes, informó Sofía Vintimilla. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En flagrancia fue capturado el presunto responsable del doble crimen registrado en el sector de la Argelia al sur de Quito. ¿Quién sería el autor? Confeso que es nieto de los adultos mayores. Aparentemente, un resentimiento sería la causa del doble asesinato. Que en la escena del delito llamó la atención de los agentes investigadores de la DINASED que no hubo rastros de haber violentado seguridades de puertas, huellas de haber saltado el cerramiento o corte de alambres que servían de cerca. Todo apuntaba a que él o los responsables ingresaron sin problemas y, según decían los vecinos, ni los perros ladraron. Que la hipótesis siempre se manejó a que el presunto victimario se encontraría en el núcleo familiar por no encontrar ningún tipo de indicio de personas externas. Así poco a poco se fueron acercándose al círculo familiar, entrevistaron a los arrendatarios y quien sería el autor material del crimen de los dos adultos mayores se vio encerrado. Salió del dormitorio y con toda la frialdad del caso se habría hecho responsable del asesinato de sus abuelos de 72 y 75 años de edad. Que existe varios indicios que vinculan al menor con este hecho delictivo. Supuestamente todo respondería a un resentimiento que cargaba el adolescente de 15 años en contra de sus abuelos. Aparentemente estaba cansado de los reclamos y constantes llamados de atención. Esto es lo que había motivado para que él estrangule a su abuelita con una bufanda y que golpee con un objeto contundente a su abuelito. Así asusta y arruga el alma el resentimiento que puede tener un menor de edad y ser capaz aparentemente de asesinar a quienes son de su propia sangre, de su más íntimo núcleo familiar. El detenido fue trasladado a la unidad de adolescentes infractores para que sea procesado por este doble crimen. El jurista Leonardo Tipán explicó que el supuesto responsable por ser menor de edad tiene un trato preferencial, que así lo estipula el Código de la Niñez y Adolescencia. Los adolescentes penalmente son inimputables, pero por la conducta penalmente relevante, un caso de asesinato a un ascendente o descendiente, dice la ley, relativamente son responsables de este tipo de delitos. Que la condena queda a discrecionalidad de las autoridades judiciales. En este caso, la titular de la investigación y de indicar la pena es la Fiscalía General del Estado y el administrador de justicia. Lo que sí tendría que cumplir de ser encontrado culpable, la sentencia completa, no podrá acogerse a ningún tipo de beneficio o prelibertad. En Quito informó Iván Casamen. El sector empresarial cuestiona la disposición del gobierno de cobrar anticipadamente el impuesto a la renta a los grandes contribuyentes. Señalan que esto restará liquidez en las empresas y pondrá en riesgo las plazas laborales. El cobro del anticipo del impuesto a la renta fue anunciado este lunes por el gobierno nacional, aunque el presidente Moreno ya lo había insinuado el 24 de mayo pasado durante su rendición de cuentas. Es por eso que no tomó por sorpresa al gremio empresarial, pero aún así cuestionan y rechazan la decisión. ¿A usted le parece adecuado en este momento, cuando todo va de bajada en el aspecto económico, sacarle dinero al sector productivo? No, no es lo correcto. Según lo anunciado por el gobierno, la medida aplica solo para 1.188 grandes contribuyentes que generaron utilidades superiores a los $5 millones en el primer semestre de este año, pero cobrar el anticipo podría afectar a la liquidez de estas empresas. Este dinero, en vez de ser utilizado en el sistema productivo para ir generando justamente desarrollo, para ir generando inversiones y para ir generando más empleo, ese dinero tenga que ir al Estado y lamentablemente no se genere ningún tipo de política de reactivación. Y esto podría llevar a poner en riesgo las plazas laborales. Si una empresa tiene que conseguir dinero para pagarle al fisco, muchas veces tendrá que sacrificar su crecimiento, tendrá que sacrificar inclusive contrataciones nuevas. Además, creen que se perjudicaría el propio Estado, pues estarían usando recursos considerados en el presupuesto de 2021. Queda hipotecado, digámoslo así, para el próximo gobierno, la próxima administración, porque el decreto ejecutivo establece que ese anticipo de impuestos que se están pagando este año servirán como un crédito tributario para las obligaciones del próximo año. Informó Carolina Basante.
Ante la Superintendencia de Bancos se han presentado al menos 400 quejas de ciudadanos por el cobro de intereses en el diferimiento de sus créditos, intereses que no están permitidos por la crisis del COVID-19. En el caso de hallarse responsabilidades, se advierte sanciones a las entidades financieras. Dentro de la emergencia por el coronavirus, varios clientes se han acercado a las entidades financieras privadas para solicitar la reprogramación de sus créditos diferidos por préstamos o tarjetas de crédito. Me entregaron el nuevo estado de cuenta, según ellos, con la nueva tabla de amortización, y están cobrándole interés sobre interés. Sí. A muchos de los clientes se les estaría cobrando intereses por diferir cuando esto no está permitido. Denuncias, al menos 100, que ya se han presentado ante la Defensoría del Pueblo. Que inicie una investigación, que sea una investigación responsable en base a los intereses que nosotros como usuarios de la banca pública y privada no hemos autorizado, no conocemos cuál es su fin. Frente a estos casos, la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, confirma que sí se han recibido quejas por el cobro de intereses. Alrededor de 400 quejas. Es por ello que se ha iniciado con la supervisión específica para determinar si las entidades financieras hicieron caso omiso a la disposición, pues de hallarse responsabilidades serán sujetas al régimen sancionatorio establecido en el Código Orgánico Monetario. Pueden empezar desde un llamado de atención y pueden terminar con la remoción de los funcionarios. De ser el caso, se les multa a las instituciones financieras. Frente a estas denuncias que ya llegaron a oídos de la Superintendencia de Bancos, hemos solicitado una entrevista a la Asociación de Bancos Privados, Asobanca, para conocer sobre estos supuestos cobros no permitidos. Estamos a la espera de una respuesta. Informó Marilyn Jaramillo. La ley contra el consumo y el microtráfico de drogas fue aprobada de forma definitiva. La norma sanciona el consumo de estupefacientes en espacios públicos. La objeción parcial de la ley contra el consumo de drogas fue votado en 3 bloques. El primero de allanamientos, en los cuales la Asamblea acogió las observaciones hechas por el Ejecutivo en 3 artículos y una disposición. En el bloque medular se ratificaron 7 artículos y una disposición. Una de ellas fue la incorporación de materias en la malla curricular relacionadas a la prevención de consumo de drogas desde la escuela. Y se fomente, tanto en instituciones educativas como desde gobierno nacional y gobiernos locales, las actividades recreativas sanas a fin de desincentivar que puedan caer. También se insiste en que los GAT presten servicio de diagnóstico y tratamiento de adicciones, tengan representación en el Comité Interinstitucional y se ratifica la creación de un fondo económico conformado, entre otras cosas, por los bienes y dinero incautado del narcotráfico. Servirá para financiar o cofinanciar las competencias, responsabilidades y programas que realicen en el territorio nacional los gobiernos autónomos descentralizados y demás instituciones públicas. Por otro lado, el único artículo que no tuvo respaldo para ratificarse fue el 17, que finalmente se allana al Ejecutivo, con lo cual se sanciona el consumo en espacios públicos, pero limita la labor de los agentes de control municipal como acción de apoyo a la Policía Nacional y no como ejecutores de las mismas, lo cual era propuesto por la Asamblea. La intención de este proyecto no es solucionar un problema de salud, todo lo contrario, va a controlar y a criminalizar un problema que es de salud pública. La ley, ya aprobada en última instancia, será publicada en el registro oficial en los próximos días, informó Carolina Basante. Con 12 votos a favor, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza que suspende la revisión vehicular para los vehículos particulares, a excepción del transporte público y comercial. Después del debate al interior del Consejo Metropolitano, la ordenanza es clara. Las unidades de servicio público sí deberán realizar revisión técnica vehicular, mientras que para los vehículos particulares se mantiene la suspensión. Esto quiere decir que si hicieron la primera revisión en el primer semestre, van a tener que hacer solamente una revisión durante todo el año. Es decir, tienen una validez prorrogada para el transporte público comercial y por cuenta propia. A pesar de ello, hay que recordar que anteriormente el transporte público realizaba 2 revisiones al año, pero a causa de la pandemia, ahora solo se realizará una vez. Transportistas que hagan una revisión técnica vehicular, puesto que ellos prestan servicios. Esto quiere decir que no se le vayan los frenos, que estén en condiciones óptimas,
para que se eviten accidentes de tránsito, que no es verdad que solamente son por impericias de los conductores. Sin embargo, esta decisión es rechazada por los miembros de la Asociación de Transporte Terrestre de Pichincha, quienes consideran es excluyente y hay un trato desigual respecto a los propietarios de los vehículos privados. Sí, lamentamos el que se haya resuelto y además que no es que nosotros no hemos querido ir a la revisión técnica vehicular. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha manifestado que el tiempo es demasiado corto para entrar a una revisión de 71,000 vehículos. Es por eso que Carlos Brunis afirma que se reunirán con asociaciones y gremios del transporte terrestre de Pichincha para tomar las medidas correspondientes. El derecho que tenemos todos los ciudadanos ecuatorianos a la resistencia, porque se está vulnerando prácticamente un derecho que nosotros tenemos. Si bien la revisión técnica vehicular se encuentra suspendida para los vehículos privados y se realizará una sola vez en el caso de las unidades públicas, hay que aclarar que los valores por concepto de matriculación sí deberán ser cancelados, informó Ismenia Solorza.